Noches desde aquí en Israel, que estemos todos bien, que haya Besorot Tovot y Shuot Benehamot. Una vez más compartimos el tiempo de Perashat Shavua a través de la óptica tan interesante, aguda fundamentalmente y analítica del Netivot Shalom, de Rabino Berezovsky, Noach Shalom Berezovsky, el Netivot Shalom. Vamos hoy a tratar de comprender en esta compleja Perashat de Jucat algo que acontece en el escenario bíblico y que tiene que ver, Vayishalach Hashem Ba'am et Hanechashim. Y entonces el Kadosh Baruj Hu, como dice Rav Shimshon Rafael Hirsch, lo explicábamos en los 5 minutos de Torah, Vayishalach Ba'em quiere decir que le liberó las serpientes que eran ardientes o venenosas, no que envió. La mayor parte de los textos traducen envió las serpientes, pero la verdad es que como Rav Hirsch explica, las serpientes son habitantes del desierto, ninguna duda, y no hace falta enviarlas. Ellas vienen solas. Lo que había pasado durante 40 años o 4 décadas era que nunca las serpientes, en un ámbito como el desértico, atacaron al pueblo judío. Pero ahora aparentemente Kadosh Baruj Hu, no aparentemente, sino realmente, a Kadosh Baruj Hu les quita ese mazor, ese freno, ese impedimento, y por lo tanto pueden entrar libremente en el campamento de Israel. El Rab, el Netivot Shalom nos pone en contexto y nos dice, Vaiseau mejor Haar derech Yamsuf. El pueblo viajó, se movilizó desde Hor Haar, y ahora veremos por qué menciona ese lugar, a través del Yamsuf, en el camino que sigue al Yamsuf, al mar de los juncos, etcétera. Batikzar nefesh ha'am baderech, y el alma del pueblo, el alma vital, el nefesh, batikzar. Ese nefesh entrecortado quiere decir tan ansioso, tan lleno de ansiedad, te impuso esa situación emocional en el camino. Vaidaber Aram, va Elohim ube Moshe. Y el pueblo de Israel se queja contra Dios y contra Moshe, y las palabras que surgen de ese pueblo es Lama He'ailitanu Mitzrayim Lamut Bamidbar. ¿Por qué nos habéis elevado, sacado desde Egipto para morir en el desierto? Ki en lechem ve'en maim, porque no hay pan y no hay agua. Benafshenu katza valechem akelokei. Y nuestro ser emotivo, nuestras almas están hastiadas ya de ese pan liviano. Se referían al man, aquello que era el alimento milagroso de estos 40 años del desierto. Y enseguida nos dice entonces la Torá, Vaishalah Hashem ba'am et hanechashim serafim, y envió entonces el pueblo a estas nechashim ardientes, serafim, que queman eventualmente, una mujer, que queman eventualmente, Vainashehu et ha'am, y mordieron al pueblo, etc. El Netivot Shalom dice, esta perashá de los Nehashim, de las serpientes venenosas, ardientes, está escrita después de la muerte de Aarón en Hor Haar, en esa montaña precisamente donde muere Aarón. Y tenemos que aclararnos, dice el Netivot Shalom, por qué esta perashá está justo contigua a la muerte de Aarón. Dice, y en sí, si tomamos la perashá en sí, tenemos que explicar por qué el Am Israel fue castigado con un castigo tan duro como este de las serpientes ardientes o venenosas. Shelom Atzinu dice, no encontramos algo semejante a todos los castigos que recibió el pueblo de Israel por sus pecados en el desierto. Area Onesh Ulefi Ajet. Y si tomamos en cuenta los castigos, dice el Onesh, el castigo es de acuerdo al pecado. ¿Y por qué se consideró el pecado este tan grande y tan grave? El pecado último, que se quejaron porque no había pan y que no había agua. O sea que llama la atención esta transgresión del pueblo. Dice que no fue algo
nuevo, no fue un becerro de oro, ¿no es cierto? Que si hubiera tenido tanta gravedad o el pecado de los espías. Es algo de la rutina, aparentemente, del desierto. Y entonces dice el Netivo Shalom, y también necesitamos explicar lo que se dice, lo que después nos dice la Torá, Vayavó a Amel Moshe, después de este escenario gravísimo y de la muerte que provocaron las serpientes, y vino al pueblo a Moisés, Vayomerú Hatano. Le dijeron a Moshe, hemos pecado. Y le piden, Itzpalel el Hashem, reza por favor a nuestro Dios para que quite de nosotros este Nahal, esta serpiente. Vaitpalel Moshe Beadam. Y no cabe ninguna duda que Moshe Rabenu, como explicábamos recién en el Sheur, en el Bet Knesset, Moshe Rabenu accede al pedido del pueblo, no es que no accede. Moshe Rabenu nunca dejó de orar por el pueblo judío. Vayomer Hashem el Moshe, y entonces Akadosh Baruj Hu escucha la plegaria de Moshe, y ¿qué le dice? Hacele Hazaraf, besimo todo al Nes. Moshe Rabenu le dice que haga la figura de una serpiente, Saraf, esa serpiente ardiente, besimo todo al Nes, y que lo ponga como colgado de un estandarte, que esté en lo alto. ¿Sí? De allá, Imnashach Anahash et Ish. Y si esas serpientes llegan a morder a alguna persona, esa persona que tiene que hacer, Behivit, el Nahash Anehoshet Bahai. Habría de ver esa persona, esa serpiente de cobre, que tiene un color rojizo, que es cobre parecido a lo que es el rojo, ¿no? Del fuego, y entonces todo aquel que podía ver la serpiente, eventualmente se habría de curar. Tema difícil también, porque en última instancia, no, colpa, dice el Netivo Shalom. He aquí que toda vez que el pueblo de Israel pecó y que Moshe Rabenu pidió por ellos, a Kadosh Baruj Hu, por cierto, siempre recibió la plegaria de Moisés, pero aquí, ya inmediatamente Dios actuó, pero aquí Moshe reza, Dios acepta la plegaria, pero le dice a Moshe que tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. ¿Quieren prender un poquito el aire? Se puede. Tiene que hacer algo. Tiene que hacer una haya nehoshet. Tiene que hacer una serpiente de cobre, eventualmente. Y también, no solamente que tiene que hacer eso, Moshe, sino que todo aquel que fuese picado, mordido por la serpiente, tenía que mirar a esa Nahash que había hecho Moshe como un emblema, como un estandarte, porque si no se curaba, no lo miraba, no podía vivir, como explica Rashi. Y como dijeron nuestros sabios en la Gemara de Rosh Hashanah, dice, Bisman Israel Bistaklim Kaple Mala, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים היו מתרפאים, ואם לאו היו נימוקים. ¿Qué significa esto de poner una serpiente en lo alto? Entonces la Gemara, que se hace problema por esto, porque ¿acaso Anahash Memitu Mehaye? ¿Acaso la serpiente tiene la fuerza de matar y de dar la vida de vuelta? El creador de la serpiente tiene esa fuerza, no la serpiente. Entonces dijeron, Moshe tenía que poner la serpiente en lo alto. Todo tiempo que el pueblo de Israel elevaba sus ojos hacia lo alto, al Shammai, no a la serpiente, entonces se curaban, esperando la ayuda de Dios. Pero si no, eran muertos. Entonces, la pregunta que insiste en Netivot Shalom es, Mai Shena, ¿qué diferencia es la que tiene este pecado de todos los pecados de Israel en el desierto? De que cuando volvieron y rezaron a Dios, a Kadosh Baruj Hu se reconcilió con ellos inmediatamente, pero aquí vino el pueblo a Moshe y le dijo, Hatanu la Hashem, hemos pecado contra Dios, rezá por nosotros, todavía necesitaban dar un paso más, mirar la serpiente. Entonces ahí tenemos varias preguntas con respecto a todo este escenario, y es un escenario complejo, tanto desde el punto de vista
de por qué este castigo es ejemplar, como por otro lado, estamos cosificando, estamos llevando a la idea de la forma que para poder curarme tenga que ver esa serpiente y aparentemente me voy a curar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo está pasando que no forma parte del escenario natural de lo que es la fe de Am Israel. Y es tomar. Dice en Netivot Shalom, tenemos que afirmar. Llegó de la Pegam allá a Mashelo Kiblu et Razón Hashem be Anhagat Abore. Lo primero que tenemos que afirmar, dice Netivot Shalom, que lo que pasó con el pueblo de judío es que no recibieron la voluntad de Dios y la conducción del Creador. Porque la primera queja fue, ¿y por qué nos hiciste ascender de Egipto? Y nos hiciste llegar a este desierto, donde no hay pan ni hay agua. Y ya estamos hartos de este pan liviano. Dice, prestemos atención a algo, dice el Netivot Shalom. Hay que saber leer la Torah. Y esta es la virtud que tiene aquel que la explica, saber leerla. A veces nosotros leemos el texto como pasando por el texto, porque es un cuento. Como nos enseñaron a leer los cuentos, así leemos los textos. Pero hay que entender cada realidad del texto. Y el Netivot Shalom dice, mira, acá no hubo una queja de hambruna, del hambre, que no tenían ni lo que comer ni lo que beber. Ya hemos visto que cuando murió Miriam en esta perashá, se quedaron sin agua. Moshe Rabbeinu le dijo a Moshe que le hable a la roca. Moshe estaba muy impaciente y la golpeó, pero las aguas salieron igual y de borbotones. O sea, Netivot Shalom dice, señores, no estamos hablando aquí de que el pueblo tenía hambre o tenía sed. ¿Está bien? Porque tenían el man, la comida celestial para comer, y tenían las aguas del pozo para beber. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Quién lejen ben may? ¿Qué significa la realidad que no tenemos pan y no tenemos agua? Ela, dice el Tibot Shalom, sino que los ayú merutzim behanagata bore. El problema del pueblo judío es en el desierto que no estaban conformes con la conducción de Dios. Se hartaron no del pan liviano, se hartaron, si así lo podemos decir, de su creador. Para ellos entienden que la conducción de Dios no es como tal, ellos la quieren. Estamos hartos, hastiados de ese pan liviano. El pan liviano no era un pan liviano, era un pan celestial que se transformaba en el alimento que querían comer en ese día. No era pan liviano. No comieron 40 años un pedazo de jalá todos los días. Comieron una comida. Y esto era menú a la carta. Lo que tú querías comer, eso lo tenías delante tuyo. Esa es la braja. Entonces, este fue el error garrafal de ellos, dice, de Netivot Shalom. Porque ella, Yume Julakim, toda su disputa, toda su controversia tiene que ver con la conducción del Creador desde el punto de vista de lo que dice el Pasuk, Libbeja Haluk al Amakum. Tu corazón está Haluk, está en controversia, está en disputa con el Todopoderoso. Y dijeron nuestros sabios de bendita memoria, dice el Netivot Shalom, citando al Pirkei Avot, que vamos a ingresar un poquitito más en el estudio que estamos haciendo en Shabbat, ya terminando el capítulo 3, empezar en el capítulo 4. Allí nos dice Ben Azai, Eize u Ashir. Ben Azai pregunta, ¿quién es la persona rica? Y la respuesta sería simple, aquel que se ganó la lotería o que tiene mucho dinero en el banco. Esa sería la respuesta básica, por lo menos que habría que decirle a Ben Azai. En la época de Ben Azai no había lotería, tampoco había bancos, pero el rico era aquel que acumulaba riqueza. Sin embargo, dice el Pirkei Avot, Eize Washir, a Sameach Bejelko. ¿Qué quiere decir Sameach Bejelko?
Todo el mundo lo traduce y lo traduce mal. El que se conforma con su parte. No es verdad. Sameach bejelko es que está feliz con su parte. La disfruta. No atesora el dinero para mañana. Guarda un poco, pero lo vive el otro dinero. Lo disfruta. Se da los gustos. No derrocha, pero sí lo vive con felicidad. Todo aquello que lo tiene lo vive con felicidad. Dice Netivot Shalom, "Atachlit ish yehudi yesameach bejelko". Toda la meta es que el yehudí esté feliz con aquella parte que le toca. ¿Cuál es la parte que te toca a cada uno de nosotros? Helek Hashem imo. Helek Hashem imo. Quiere decir aquella parte que Hashem te ha dado a ti, para que no mires la otra parte que no te corresponde. Es la parte que Dios te ha dado a ti. שיהיה מרוצה ושמח בהנהגת הבורא, איך שמתנהג עמו. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el Yehudí esté feliz, que esté contento, que acepte cómo Hashem se conforma con él y dice, Baruch Hashem Yom Yom. Gracias por lo que tengo hoy. ¿Qué me voy a preocupar? Porque me falta mañana. Si hoy tuve un día excepcional y tuve todo lo que necesito, שיהיה שמח בחלקו. Entonces, cuando la persona puede verdaderamente disfrutar de aquellas cosas que le son parte de cada día de su vida, entonces Ashir es una persona riquísima, millonaria y fundamentalmente Adam Meushar, una persona feliz. Pero por otro lado, si queremos analizar la realidad de este escenario, el pecado más grave que puede cometer la persona es que tu corazón esté disintiendo o controvertido con Dios. Y yo quiero algo completamente diferente de lo que Akadosh Baruj Hu ha destinado para mí. Y por lo tanto esa persona siempre está disgustada, siempre está disconforme, siempre está enojada. Y ese es el Libo Haluk Alamakom. Y también es esto lo que entendieron nuestros maestros allí en el Pirkei Avot, un capítulo más, el capítulo 5. Asara nisionot nitnasa Abraham Avinu be'amat bekulam. A 10 pruebas fue sometido Abraham Avinu. Así nos dice el Pirkei Avot, el último capítulo de la Mishnah original del Pirkei Avot, es el capítulo 5. Ese capítulo empieza hablando de números 10, 7, 4, 3. Entre los 10 figuran que 10 pruebas fue sometido Abraham Avinu. ¿Y qué dice? Ve'amad behulam. ¿Qué quiere decir amad behulam? El verbo hebreo la'amot es estar parado, pero la'amot be significa superar, como si fuera un examen. Entonces, lo he superado el examen. La'amot be. Entonces dice amad bekulam. ¿Y qué quiere decir que amad bekulam? Eventualmente, de odía kama jibatosh el Abraham Avinu. Y eso nos demuestra cuánto es el amor que cabía en Abraham. ¿Qué significa el amor de Abraham Avinu? A Kadosh Baruj Hu le envió pruebas. Uno se podría quejar todos los días. ¿Por qué me sometes a pruebas? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces lo otro? En el por qué está la afirmación. Porque de esta manera Abraham vino, lograba amar cada vez más a su creador. Dice Netivot Shalom, aparentemente las pruebas que tuvo, ahí está lo Bejira, en cada una de las pruebas que Shem lo sometió a Abraham vino, tenía la posibilidad de elegir. ¿Qué le dijo la primera prueba? Lej leja, vete de ti, de tu tierra, de tu ciudad natal y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. ¿Qué podía haber dicho Abraham? No, gracias. Podía haber dicho, no, no, gracias. Y sin embargo, dice en, en la Akedah,
toma a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac. Esa es la orden de Dios. Abraham, ¿qué le podía haber dicho? No puedo. Siempre está la posibilidad del hombre de poder elegir. Y entonces dice, Muban, Ahashibut, Sheamad Ben Isaí. Entonces, ¿cuánto tenemos que comprender la importancia de que Abraham Avinu fue sometido a esas pruebas? Pero los restantes Nisionot, que no dependían de su mano, por ejemplo, y hubo hambre en la tierra, y también lo que pasó en Egipto, y fue tomada la mujer en la casa del faraón, y después cuando descendió a Gerar, a los de Abimelech, no tenía opciones. Si había hambre, ¿qué tenía que hacer Abraham? ¿Morirse de hambre? Tuvo que ir a Egipto. Le dijo a la mujer, ahora sé que es una mujer bonita, no digas que eres mi esposa, decir que eres mi hermana. No tenía elección, porque si tenía elección podía no haber ido. Y sin embargo, tuvo que aceptar esa realidad. Por lo tanto, no tenía otra opción. Entonces, si no tenía opción, le preguntan a Tibot Shalom, ¿cuál es la prueba? Una cosa es cuando tú tenés pruebas y entonces podés elegir. Y en eso toma el ejemplo cuando Abraham deja su tierra y cuando Abraham lleva a su hijo a la Aqueda. La primera prueba y la última. Las del medio no tenía elección. O se iba o se moría. Había hambre, no podía, no tenía lo que comer. Entonces dice, ¿qué diferencia? Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la prueba que hay cuando uno no tiene elección? Dice Netibot Shalom, Iñana Nisionota Elu, Kabbalah Ahava. Si tú querés entender qué significa el sentido de estas pruebas que se han sometido aquí a Abraham, es básicamente a Kabbalah, es cómo lo recibe la persona, el impacto. Y cómo lo recibe con amor. Porque Abraham vino por su gran amor y devoción al Kadosh Baruj Hu, en todo lo que el santo bendito él hacía con él, era bueno para Abraham. Abraham no encontraba nada, absolutamente nada que fuera malo. Como dice la Mishnah de Avot, Azarán Nisionot, Nitnasá, Abraham vino, la Shalom, Beamad Bekulam. Las 10 pruebas a las que fue sometido Abraham vino y las superó a todas. ¿Qué nos enseña eso? Que era fuerte, que era valiente, que era decidido, que era... No. Lo único que dice, Kama Hibatosh el Abraham vino, para demostrarte a ti cuánto era el amor que tenía Abraham vino. Quiere decir cuán grande era su Jivá. Jivá viene de Javiv, de amado, de querido. Javiv, Javiv, Javiv. Eso es Jivá. Jivá es amor, un amor grande. Beabató y su amor por Hashem y Taraj, que toda cosa la recibió como la voluntad de Dios. Por lo tanto, todos los nisionot, todas las pruebas, estas están en un nivel casi equiparadas, iguales, que Moni Sayón, Urkasdim Beakera. O sea, todas las pruebas son del nivel de la salida de Abraham, la primera prueba, y la última prueba, que es la Aqueda de Yitzhak. Están todas equiparadas, niveladas en el mismo lugar. Lo que da a entender es que todo lo que Kadosh Baruj Hu hace con él, lo hace eventualmente con esa decisión, con esa conducción, y de esa manera Kadosh Baruj Hu se conduce con él. בכל הנהגת הבורא, בכל אופן שמתנהג עם יהודי, זה הטוב ביותר עבורו. Y afirma el Netivot Shalom que todo lo que hace el Kadosh Baruj Hu con cada Yehudí es lo mejor que puede hacer por él. Aunque el Yehudí puede ser que no lo entienda. Puede ser que no lo entienda. No lo termino de captar, no lo termino de entender. Yetzer Hara Gadol, dice, y el impulso del mal negativo y el más grande, ¿dónde está? Dice Netivo Chelo. Ahí opera
el impulso del mal más negativo, si me permiten la palabra, שיותר ממה שמפתה את האדם בקנאת אהבה וכבוד, que mucho más de lo que el impulso del mal seduce a la persona en todo lo que es la envidia, el odio y la taabá, perdón, el deseo compulsivo y el kabod, los grandes honores, el Yetzer Hara, el impulso negativo, se impone sobre el Yehudí, שיהיה בלתי מרוצה מהנהגת העולם. El Yetzer Hara nos pone en una situación peor que la envidia, el deseo compulsivo, la persecución del honor, es hacer que el Yehudí se sienta disconforme con la conducción de Dios para con él. Y dice, y esto es el error, la falla más grave que hay. Y este es el motivo de por qué este pecado que dijeron que no nos hiciste salir de Egipto para traernos a morir al desierto donde no tenemos agua para beber y pan para comer, y nuestras almas están hartas de este pan liviano. Este pueblo tenía lo que comer, dice el Tibocharón, tenía lo que beber. No le faltó absolutamente nada, estaban hartos ellos de la conducción de Dios. Dice, y esta es la falla, y por eso esta perashá recibe un castigo tan ejemplar, que no lo hemos vivido antes en el seno del pueblo judío, como las serpientes ardientes, venenosas, que vienen a inocular su veneno, eventualmente, a las bocas que hablaron con veneno, ¿no? O sea, cada uno recibe lo que da, en última instancia. וכנגד זה היה העונש של וישלח השם בעם את הנחשים השרפים. Y por eso es el castigo que Dios liberó las serpientes en el pueblo, las serpientes ardientes. Expliqué al principio del show que Rav Shimshon Rafael Hirsch habla no que Dios envió, como todo el mundo lo explica, porque las serpientes, los escorpiones, los reptiles, todas las bestias habidas y por haber que pueda haber en el desierto, están allí siempre. Te lo explicamos que dijo Rav Hirsch hace una media hora atrás, un poco más en el show. Rav Hirsch dice, todo el tiempo que Hashem los condujo por el desierto, no permitió que ninguna de esas alimañas, serpientes o animales salvajes penetrasen al campamento. ¿Qué pasó ahora? Al final de los 40 años, ¿se terminó la conducción de Dios? No. Rav Hirsch dice, Baishalach. Baishalach es, le dio libertad. Como dice, Bayeí Beshalach Paró et ha'am. Como la Perashá dice, salvando la distancia, cuando Paró liberó al pueblo de Israel. Hashem libera a la serpiente. ¿Qué quiere decir? Saca su protección del pueblo y las serpientes pueden entrar. Y entonces dice, por eso dice Baishalach, Anahashu Makor Harash el Olam. ¿Por qué mandó ahora a los Nehashim? Ahora y no antes, con los que se quejaron, con Korah, con los Merragelim, con cada uno de los escenarios, podrían haber aparecido. No, ahora aparecieron los Nehashim. ¿Por qué? Porque el Nahash es la fuente del mal en el mundo, tomando en cuenta el relato de dónde, de Bereshit, no hay ninguna duda. De Nahash ya Arum, Mikol Hayat Asadeh Asher Bara Hashem. El Nahash era el más astuto, Arum, desnudo, pero por astucia, de todos los animales que había creado Hashem. Es la fuente del mal en el mundo. Y precisamente dice el tema de la maldición con la que fue maldita la Nahash, Yeshayahu Samach el anteúltimo capítulo del profeta Isaías dice, Benahash afar lachmo. Nahash afar lachmo. El Nahash tiene como pan, ¿cuál es el pan del Nahash? El afar. ¿Qué es el afar? El polvo de la tierra. Esa es la comida del Nahash, que come solamente polvo de la tierra. No, pero es lo que tiene el alcance de la mano. ¿No?
al alcance de la boca. Akadosh Baruj Hu, decimos en los Teilim, Potea gente adeja, umasría lejol jai razón, ¿no? Que él abre sus manos y le da de comer a todos los seres humanos. Pero yo no como polvo de la tierra, como alimentos, como trigo, como frutos, ¿no es cierto? Y a cada uno le da de comer de acuerdo a su necesidad. Masría lejol jai razón, satisface a cada ser viviente. Sin embargo, cuando maldijo a la víbora, le dijo, Beafar tojal kol yemei. Vas a comer afar, polvo, todos los días de tu vida. ¿Por qué lo maldijo con eso? Preguntan los jajamim. Si le deja la comida permanente al alcance de la boca, ¿eso es una maldición o es una bendición? ¿Qué piensan ustedes? ¿Eh? ¿Por qué una maldición? Porque no tiene que esforzarse. Y mejor entonces, es una bendición. Si yo no me tengo todo servido, tengo delivery todos los días. Está fantástico, no tengo que ir a comprar si quiero. Bueno, está bien, no importa. Bueno, este pueblo le sabía todo igual, justamente. Claro, pero esa es la pregunta, ese es el punto. Lo que quería Kadosh Baruj Hu de la serpiente era, no quiero verte más. No me vengas a pedir cosas. Ya te di todas tus necesidades. El drama de la serpiente va a ser que no va a poder estar de vuelta en contacto con quién. Con Kadosh Baruj Hu. Lo cortas, claro. Pues sí, está tu comida allí. No, no me necesitas a mí. Y los hijos del cuervo, Bene Oreva Sherikrau, están clamándole a Dios cada día, "Va, va", para que Dios les dé la comida. Así lo escucho desde mi ventana. Así que lo que dice Teilín del rey David es real. Entonces, justamente eso es Benahash Afar Lahmo. El Nahash tiene como pan el polvo. Mesonó Matsui Lefanao también, dice en el Tibu Shalom. Siempre tiene la comida. Una mosca que está dando vueltas aquí. Horrible. Siempre tiene la comida pronta. Siempre tiene la comida pronta. Y como explicó nuestro sabio maestro, en nombre de Rav Moshe Midner, dice aquí, llamarlo a Kadosh Baruj Hu, le dijo el Kadosh Baruj Hu a la víbora, no en el texto bíblico, en el Midrash, Eino rotzele sheyibakesh mimenu mazon. No quiero que me pidas alimento. Bibhinat kach lecha et lachmecha u'afar sheyeh matzui lecha bechol makom. Dice, ¿sabes qué? Toma el polvo de la tierra que es tuyo. Lo tenés en todas partes de la tierra y no necesitas pedirme a mí porque no quiero escuchar tu voz. Fuerte, ¿no? Ahora que manda como castigo a Kadosh Baruj Hu, los Nehashim Serafim. Está dando un mensaje al pueblo judío, ¿no? Tú te estás comportando como el Nahash. Entonces, ¿qué quiero? Aparentemente viene esa resolución del Boreo Olam que dice por primera vez viene este castigo del Nahash. Se reproduce el castigo del Nahash. Muy fuerte, muy fuerte. Dijeron Hazal, la Gemara de Ta'anit, לעתיד לבוא מתכווצות ובאות כל החיות אצל הנחש ואומרים לו, dice la Gemara, en el futuro por venir, todos los animales, todas las bestias se reúnen en una reunión conjunta, un simposio de animales. Hoy hay muchos en el mundo en general, no de las bestias del campo, son bestias humanas que hacen simposios también. Dice, לעתיד לבוא מתכווצות ובאות כל החיות אצל הנחש, se reúnen todas y vienen al encuentro de la víbora y le dicen, Ari Dores Beogel, Zeev Toref Beogel. El Ari, el león, mata a su víctima y la come. El Zeev, el lobo, encuentra carne que ha sido muerta y la come.
Atá mana y Esheja. ¿Y vos qué placer tenés? Porque al final de cuentas no tiene placer. Si lo que come es el polvo de la tierra. Hay no shikola hayot dorsot de torfot de tzorech mahalán. Todos los animales, todas las bestias matan para poder comer. Y en la hash, ¿qué hace? Muerde a los seres humanos y los mata, pero no para comérselos, sino simplemente los mata porque, no para tener placer, mata porque sí. Quiere decir que es, en la hash es el peor mal que existe, porque siempre tiene lo que comer y de todas maneras él viene a inocular veneno y mata a los seres humanos tan por matarlos sin ninguna necesidad. Y de esta forma expresa el peor de los males, que no reconoce el bien y no se conforma con aquello que se le ha dado. Y este es el castigo que Akadosh Baruj Hu les da a Israel en este escenario de la Torah, para que entiendan por qué aparecen las víboras. Midá que neget midá. Akadosh Baruj Hu se comporta contigo como tú te comportas con él. No es un ser humano. Pero para que aprendas que si yo me olvido de él un día, él se va a olvidar de mí dos. ¿Sí? Como dicen. Entonces, así actúa. En la hash, la víbora, su alimento se encuentra siempre delante de él y en vez de decirle a Dios, muchas gracias, Dios mío, ¿qué hace en la hash? Se corrompe, hace mal y hace peor y es lo más malo, lo peor de lo malo que hay en este mundo. Y este ha sido el ejemplo del pecado de los hijos de Israel, que tenían el man, ese alimento celestial para comer, y tenían el pozo de las aguas que los seguía acompañando más allá de Miriam, y a pesar de todo eso, eran desagradecidos con respecto a la conducción de Kadosh Baruj Hu, y que decían al principio de la perashá, no tenemos agua ni tenemos pan. No tenemos pan, no tenemos agua. Y fundamentalmente, este es el pecado más grave de todos los demás pecados de Israel en el desierto. Hoy, en esta perashá, llegamos al peor de los pecados. Este de los Nehashim Serafim, perdón, el castigo, ¿no? Porque cuando se quejaron por la falta de pan o por la falta de alimentos o de agua, no se parecieron a la hash, no se parecieron a la víbora, porque la víbora tiene su alimento permanente. Cuando no tenían para comer o para beber, se quejaron, querían comer carne. No, no eran como la víbora, pero ahora dice, tenían todas sus necesidades cubiertas y a pesar de eso, no estaban, no deseaban, no estaban conformes y su corazón estaba permanentemente dividido de su Dios. Y este, insiste en el Tibot Shalom, es el defecto más grande. Lo que cada Yehudí no puede recibir la voluntad del Todopoderoso y cómo comportarse con él. Y de esa manera se parece al Nahash. Como dice Ishayahu, Afar Lahmo, cuyo el polvo es su alimento y mata a los seres humanos a pesar de que el Nahash tenga todas sus necesidades cubiertas. No mata por hambre, como mata el león o mata el lobo. Y esto es lo que le dijo a Kadosh Baruj Hu, a Moshe, que para poder salvar la situación del pueblo y poder curarlos, que haga un Nahash Nehoshet, que haga esa serpiente de cobre. Y todo aquel que sería mordido por las serpientes habría de mirar a ese Nahash Nehoshet, que estaba como un estandarte, como una bandera en lo alto, y habrá de vivir. Porque que en este pecado la persona no reconoce cuál es su pecado, su error. Que aparentemente la persona que dice, yo no hice nada, ¿y qué pasa si yo estoy disconforme?
No puedo estar disconforme, que mi Dios no me deja estar disconforme. Por lo tanto, dice, esa persona tenía que mirar en la Haya Nehoshet, que mire y que reconozca la grandeza de su pecado, de su transgresión, en aquello que él no se siente conforme con la conducción de Dios. Y de esa manera es como el ejemplo de la víbora. Entonces, cuando él mire la víbora, se va a recordar de que de la víbora, que es una desagradecida, entonces yo voy a aprender mirando la víbora de que yo también soy desagradecido. Y entonces tengo que mirar para adentro, entender mi acción, y entonces me habría de curar. Bajai, habrá de vivir. Qué interesante, ¿no? ¿Y por qué, por último, dice Netivot Shalom, esta perashá se pone junto a la muerte de Aarón? Lo primero que pasó es murió Aarón y viene todo esto. Porque Aarón fue un hombre que amó la paz y perseguía la paz, amaba a las criaturas. Y todos estos atributos de Aarón acercaban a la persona al amor a Dios. Como dijeron Tzadikim, Sheabat Israel y Segurale Abat Hashem. Como dijeron los hombres justos, el amor por Israel es una garantía del amor a Dios. Y todos los días de la vida de Aarón tuvo él Ahabat Israel de Abat Hashem. Todos los días de él fueron repletos de amor a Israel, amor al pueblo y amor a Dios. Y por lo tanto, no llegó la situación en que los días de Aarón se escuchó alguna vez que no estaban conformes con la conducción de Akadosh Baruj Hu. Porque cuando el Yehudí tiene amor a Dios, todo lo que Akadosh Baruj Hu hace con él es tan importante para él que lo considera vital. Pero cuando murió Aarón, le fue tomada a ellos el amor de Israel y también le fue tomado a ellos el amor de Dios. Y entonces, claro, se quedaron sin esto y sin lo otro, y por lo tanto cayeron en este punto de ser desagradecidos. Y esto es lo que nos enseña la Sagrada Torá en esta perashá. Que el Yehudí, ante todo, pueda recibir siempre sobre sí la voluntad de Dios, así como encontramos en Abraham Avinu, que toda la mayoría de sus pruebas era para demostrarnos a nosotros cuán grande era el amor de Abraham por su creador y aceptó cada decisión del creador con amor y con alegría. Y esto obviamente es Yakar Be'ene Hashem. Esto es preciado, valorado a los ojos de Dios. Y este es el escenario de esta perashá. Por eso es tan importante entender por qué justo ahora vino este castigo. Tuvieron 40 años en el desierto, donde es el lugar Nahash Saraf de Akra, donde estos animales están presentes permanentemente. Al peligro de la vida está presente permanentemente. Bueno, aquí aprendemos una nueva forma de poder relacionarnos con todo el mundo de la Sagrada Torá y un ejemplo de lo que representa la disconformidad por tener todo. A veces uno no se da cuenta de que tiene todo y aún así está disconforme. No se da cuenta que se puede levantar a la mañana y programar su día y decidir autónomamente qué puede hacer. Y así todo se queja. Entonces cuando empezamos a sentir lo que representan las limitaciones, cuando empezamos a sentir que ya no dependemos de nosotros mismos, ahí parecería ser que tenemos que tener alguna víbora en el horizonte, levantar la vista y mirar la víbora y decir, ah, no puedo ser desagradecida como él. Está buena la idea, es para pensarlo permanentemente. Shabbat Shalom Boraj para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Que Akadosh Baruj Hu nos regale un Shabbat de paz, quietud y de buenas noticias. Que vuelvan todos los cautivos a sus hogares y que nuestros soldados regresen sanos e íntegros a sus hogares también. Shabbat Shalom Boraj. Gracias. Bueno, la mosca es